Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches o días, dependiendo en el momento donde nos estemos escuchando. Bienvenido o bienvenida a esta review deportiva, la número 11. Ya estamos cumpliendo 11 programas, ya ajustando algunos detalles y pues vámonos con toda la información. ¿Te gustan o te apasionan los deportes? ¿Practicas alguno en particular? Este espacio es para ti. Somos un proyecto independiente de la difusión de la cultura física y el deporte, obviamente en formato de podcast, donde hacemos un análisis de los principales temas del mundo deportivo a nivel nacional e internacional. Y hablando de fenómenos deportivos internacionales, pues vámonos a todo lo que pasó en esta semana del deporte espectáculo, WrestleMania 39. Vamos a abrir con esta temática. Ha concluido las 2 noches de WrestleMania, 39 ediciones continuas, incluso la pandemia no fue capaz de detenerlas. Y también varios detalles que surgieron de ahí. Lo primero es ese, de nueva cuenta, ese reconocimiento que ha recibido uno de los luchadores mexicanos más importantes a nivel internacional en las últimas épocas, como lo fue Rey Mysterio Jr. o Rey Mysterio, como se le conoce en WWE. Recibió este reconocimiento del Salón de la Fama por todo lo que ha significado su presencia. Uno de sus grandes amigos y básicamente quien lo posicionó en la lucha de Estados Unidos, Conan, fue quien lo indujo a este honor que reciben este tipo de leyendas. Y pues de esta manera, con un muy buen discurso, tocando puntos muy importantes de cómo fue que se convirtió en lo que es hoy en día, y sobre todo de la mano de todas las personas que lo rodearon y que le permitieron y lo ayudaron en momentos muy muy difíciles, y sobre todo también cuando ya estuvo en lo más alto, pues siguió manteniendo una gran calidad como persona. Entonces, pues Rey Mysterio, bien por él, pero también surge de aquí una pregunta. Aquí abrimos el tema, ¿no? ¿Por qué se le dificulta mucho a los luchadores mexicanos, en este caso, poder triunfar en Estados Unidos? Y esto a raíz de que son básicamente contadas las estrellas o luchadores que llegan a estos niveles, y sobre todo triunfar al máximo nivel, incluso representando a toda la comunidad latina, ¿no? Tenemos casos en el pasado, ¿no? Un tal Tito Santana entre los 70s y 80s, más o menos un Mil Máscaras, que sí luchó algunos combates, pero realmente no fue de esa magnitud. Eso sí lo fue en Japón, pero no tanto en Estados Unidos. Otros luchadores como Eddie Guerrero, pero más bien él era mexicoamericano, ¿no? Y pues el último caso, ¿no?, de Dos Caras Jr., mejor conocido como Alberto del Río, pero que igual manera pues no lograron trascender a lo que la figura de Rey Mysterio es hoy. Entonces, ¿qué tanto o por qué se les dificulta mucho? Bueno, una posible respuesta, ¿no?, es de entrada el idioma. Y por ahí vemos uno de los grandes pues bueno, fracasos, si lo vemos así, como lo fue el luchador que se llamaba Místico aquí en México, pero cuando llegó a Estados Unidos en la empresa de la WWE, pues básicamente no pasó nada con él.
sobre todo aparte del estilo que no quiso ajustarse, el idioma fue la principal barrera y sobre todo el idioma es el que los limita en muchos casos de lograr llegar y pues en este caso resaltar más allá de sus habilidades in-ring. Otra parte, pues eso ha cambiado, pero también el tema del estereotipo del luchador en Estados Unidos, de que debe ser una persona de más de 1,90 de estatura y en este caso casi pues pesar más de 100 kilos, pues otra referencia en este caso. Y luchadores de menos o de menor estatura y de bajo peso, pues en este caso quedaban muy relegados. Rey Mysterio es un caso excepcional a la regla, pero pues hay mucho que hacer todavía y que, como lo señalábamos, ¿no? Luchadores que quieran trascender realmente a nivel internacional, pues lo que hizo Rey Mysterio pues va a ser la vara de medir para lograr todo este cometido. Y de ahí vámonos a todo lo que pasó en los eventos, sobre todo la pregunta principal, ¿no? Si fue justo el resultado estelar, sobre todo de la segunda noche, donde pues Cody Rhodes no logró vencer al jefe tribal Roman Reigns en una muy polémica lucha con más de una interferencia, parecía lucha de la AAA, de eso que nos tienen acostumbrados aquí en México, pero bueno, no logra el cometido, tal parece que Roman Reigns pues va a seguir, o más bien sigue siendo el jefe tribal, en este caso el campeón indiscutible, pero también vamos a ver si esto no le afecta a Cody Rhodes o qué más viene al camino. Mucha gente quedó decepcionada por un lado, por otras pues Roman Reigns tan solo viendo todo la bruma, lo que es la escena que montaron, pues sí parece completamente una superestrella y creo que han sido de estos argumentos para lograr mantenerse en lo más alto. Y por aquí, ya en general del evento, pues una pregunta más que sale para este análisis, y esto va el dardo dirigido a las empresas o a las promociones de lucha en México. ¿Qué deben aprender las promociones de lucha en México para lograr ser un fenómeno global? Ya no solamente a nivel nacional, que es donde son populares, pero de aquí no han logrado tal vez llegar a ser este fenómeno como en Estados Unidos. ¿Qué les falta? Pues son muchas las respuestas que podrían salir. De entrada, ¿cómo se entiende la lucha libre en México? Ese sería el primer paso. En segundo, la formación o la preparación física de los luchadores mexicanos. Eso va a ser o es un punto muy importante donde se ha mejorado, eso sí, pero también contar buenas historias, cosa que la lucha libre mexicana se niega de forma cultural a aceptar, ¿no? Que es como todo, tanto en Japón, en Estados Unidos, en Australia, donde sea, la lucha libre es un deporte espectacular, es una actividad predeterminada, ¿sí? Básicamente, si lo queremos llevar así. Ojo, no estamos señalando que sea falso ni nada de eso, nada que ver y mucho menos, pero es una actividad predeterminada donde se cuenta una historia. Tanto luchadores de diversos tipos o en entrevistas han comentado, sobre todo en México, que junta todo lo que es la dinámica del teatral, la parte atlética con el físico y la parte deportiva, ¿no? De la agilidad que llegan a tener los luchadores, y de esta forma pues poder contar historias, y que es un producto al final del día que se adapta a la televisión. Entonces, ese es otro punto, ¿no? Cómo trabaja la televisión aquí en México. Si han habido algunos avances, AAA es quien más o menos trata de avanzar en ese sentido, pero si algo bien deben aprender las promociones de lucha en México, pues es manejar bien el negocio, ¿sí? Que en Estados Unidos en gran medida está más regulado, pero pues eso es una parte, y sobre todo que se sepa para qué
se hacen esos eventos de ese estilo y que no solamente sean, digamos, de noche, ¿no? Y bien, de aquí, ya de todos estos temas de la lucha espectáculo, vámonos al otro espectáculo en México, fútbol mexicano. Tuvimos una jornada 13 muy interesante, muy fuerte, muy deportiva. Obviamente la polémica también salió a relucirse y sobre todo, ¿no? Vamos a ver en la primera pregunta, ¿no? ¿Cuál fue el encuentro más llamativo de esta jornada? Tuvimos un León América, un 2-2 muy bueno, pero que ahorita vamos a comentarlo. También se vio manchado por la polémica arbitral de los directores técnicos. Por otro lado, Cruz Azul le pega al Pachuca 2-0, Monterrey masacra a los Cholos de Tijuana 4-0 y el clásico tapatío Atlas Chivas en un electrizante 3-3. O sea, tuvimos al menos 4 o 5 partidos bastante electrizantes de toda esta jornada y poder sacar tal vez al más importante, podemos sacar al Atlas contra Chivas, sobre todo por la respuesta que queríamos ver tal vez como aficionados o como analistas de cómo iba a reaccionar Chivas después de la goleada y la paliza que le puso el América en el clásico hace unas semanas. Le favoreció que no se jugara la siguiente fecha corrida porque fue fecha FIFA, pero para esta jornada demostraron incluso, creo que era la primera vez que en todo el torneo, en la era de Paunovic, que las Chivas llegan a marcar 3 goles en un partido. Entonces fue muy bueno. Atlas no se dejó, incluso logró impulsar y con Quiñones de la mano, pues llegar con este 3-3. Creemos que fue el mejor partido de la jornada. Y otra pregunta, ¿fue justo el empate en el clásico tapatío entre Atlas y Chivas? Pues sí, la verdad fue justo el empate. Creo que no merecía perder ninguno de los dos, sobre todo por el buen espectáculo y la buena apariencia deportiva que mostraron. Muy buena forma, muy buen ataque. En defensa fue donde más o menos cometieron errores o por ahí entraron los goles, pero el espectáculo estuvo de ida y vuelta. Entonces la verdad fue un justo el empate. Era difícil en este caso. Ya si eres aficionado de Atlas o Chivas, pues ya dirás posiblemente lo contrario o estés de acuerdo con este punto de vista. Y por otra parte, esta jornada, a pesar de estos buenos partidos, opacó lo bueno de esta jornada, el tema arbitral, y sobre todo en el juego de León América, ¿no? Donde en el Azteca el América tuvo en este caso un juego muy bueno igual contra León, pero León es quien estaba marcando en buena medida la diferencia hasta que llegaron el tema arbitral, ¿no? Con este muchacho que recibió un rodillazo por parte del árbitro central. Incluso ya se determinó en estos días entre 12 15 juegos de suspensión para el árbitro y unos 2 juegos en este caso para el jugador. Toda esa polémica increíble, ¿no? Sobre todo hubo un gran debate si hizo lo correcto el árbitro, si estuvo mal el jugador que hizo, todo lo que pasa en un juego de fútbol profesional, muchos detalles, pero al final del día debemos estar en el lado objetivo de esta discusión. Un árbitro no debe por nada del mundo perder los estribos o perder el control del partido como le pasó. Incluso entre los directores técnicos ya había bronca después de eso. Entonces mucho de forma negativa, ¿no? Incluso hasta salió en otros reportajes en otros países sobre esta polémica. Entonces lo bueno tal vez de esta jornada sí se vio opacada por el tema arbitral. Ojalá pues se puedan hacer mejores ajustes también en el tema del VAR, porque ahí hubo otra polémica más de que muchos árbitros dependen muchísimo del VAR. Por ejemplo, pasó también en el Toluca contra Tigres, que también otro buen partido, 3-2, por un muy buen trabajo del Toluca, aunque luego se le estaba viniendo todo encima.
pero los árbitros luego en el VAR se atoran muchísimo o sí falta cierta mejorar la toma de decisiones y sí, si el VAR va a intervenir, que sea un factor secundario. Creo que es ahí donde en el fútbol mexicano ha fallado un tanto el manejo del VAR y de saber aprovechar la tecnología de poder reclamar una jugada, como el ejemplo, como se hace en Estados Unidos, que incluso ya se busca incorporar ahora que en el fútbol los árbitros tengan una especie de micrófono en altavoz para que puedan explicar algunas decisiones de este estilo. Bueno, no querremos saber si pasa una trifulca, todas las groserías que lleguen a escucharse en ese micrófono, pero bueno, eso será otra historia. Y tomando un respiro, y vámonos un poco al fútbol internacional, el Barça, pues entre más polémica, para variar, pero al menos parece ser que tiene bien definido su posición en la liga, al menos en la Copa ya veremos en el partido de vuelta contra el Real Madrid, pero en este caso cumple con su afición solamente si gana la liga y la Copa, o bien la Champions va a ser ese punto de interrogante. Pues hasta el momento en esta nueva era, ¿no?, con Xavi al mando del equipo, han demostrado en medida de lo posible, ¿no?, sobre todo también en la era post-Messi, pues han ido recuperando ese ritmo, trajeron a Robert Lewandowski, Ter Stegen ahí en el fondo, entre otros jugadores, pero todavía falta para solidificar y regresar a un buen estilo de juego como lo tenía hace ya varios años con Messi, Pep Guardiola, entre otros. Pero sí le puede alcanzar a nivel local. A nivel internacional sí queda de ver con otros aficionados, pero en lo que es en casa, con la Liga, mientras no la gane el Madrid, creo que con eso van a tener buen punto. Y si eliminan al Real Madrid de la Copa, pues también va a ser un buen parteaguas para tener buenos números en esta primera temporada. Los que, aunque ya están virtualmente campeones de la Serie A, del Scudetto, como lo son el Napoli, pues aquí también van a verse las caras con su némesis, con el AC Milan, y en esta jornada del fin de semana, pues ya tuvieron un choque en lo que fue la Liga, y el AC Milan le metió una paliza al Napoli, 4-0, y la pregunta es muy sencilla, porque también se van a enfrentar en Champions en estas semanas, y la pregunta es si peligra el camino del Napoli hacia las semifinales de la UEFA Champions League, sobre todo con este primer resultado que tuvieron en Liga. Va a ser muy interesante ver ese duelo en Champions. En Liga ahorita fue un buen estate quieto para el Napoli, aunque está básicamente a 18 puntos de diferencia del segundo lugar. Pues vamos a ver, esto va a estar electrizante o va a ser uno de los partidos a seguir en esta ronda eliminatoria de cuartos de final de la Champions. Entonces, fue un mal resultado para el Napoli. Chucky Lozano, aunque es un recambio referente, pero no es la figura indiscutible. Vamos a ver también qué logra hacer en este encuentro, sobre todo que es a ida y vuelta, y que veamos quién saca el mejor resultado. Por otro lado, vámonos del deporte colectivo con el juego con los pies y ahora vámonos con el juego con pelota en mano y combate del otro lado. Ya están en forma, en tiempo y forma las grandes ligas, ya se disputó la primera semana o el fin de semana de grandes ligas y sobre todo han habido algunos cambios en el reglamento con la intención de hacer más rápidos los juegos y en el sentido de que duran un buen rato, sobre todo con esa intención. La pregunta es sencilla, ¿no? ¿Cómo benefician estos cambios de reglamento para esta temporada 2023 dentro de las grandes ligas? Bueno, los hechos son los siguientes. Pues normalmente un partido de béisbol suele durar pues por encima de las 2 horas, incluso a veces por más de 3 horas, dependiendo cómo van los resultados en las entradas. A partir de ahí, algo que se ha modificado mucho es
el reloj, tanto para lanzadores, bueno, para pitchers como para bateadores, que en este caso, pues sí, es un buen beneficio de que sean más ágiles a la hora, casi como en el básquetbol, que tienen unos cronómetros, ¿no? Para un tiempo cuando tú llegas a la mancha o a la zona de pintura para poder anotar los puntos, algo similar. En este caso, tanto bateadores como pitchers van a tener 30 segundos para poder ejecutar su lanzamiento o bateo. En caso de no ser así, pues si el pitcher se tarda más del tiempo definido en el cronómetro, pues va a significar una bola mala para en contra de, ¿no? Y a favor del bateador. Y por el otro lado, el bateador, si se tarda más de 30 segundos en llegar a la caja de bateo, pues le va a significar ya directamente un strike. Entonces, es una buena estrategia para que se haga más ágil el juego, que se haga más rápido. Entre otras de las reglas, pues también es hacer las bases un poco más grandes, sobre todo para que se eviten las colisiones cuando el corredor en turno pues trata de robar una base o llegar a una base y que no choque con el que está cubriendo esa posición. Y en este caso, pues también en ajustes defensivos, en el shift, pues también se buscan hacer algunos ajustes de medida que no generen pues un destiempo y pues que alarguen de más los partidos. Ya incluso en los juegos de primavera y bueno, en los entrenamientos de primavera y en esta primera jornada, pues ya se observaron que sí han venido beneficiando de buena manera estos cambios, porque ya bajaron incluso 30 minutos en promedio por debajo de lo que se estaban tardando los partidos de béisbol en grandes ligas. Entonces creo que es un buen cambio, sobre todo para hacerlo más llamativo y que sobre todo es hacerlo más llamativo para la televisión, ¿no? Porque es ahí donde reina el punto central y es un buen elemento. Y pues vamos a ver cómo sigue desempeñándose este cambio a lo largo de la temporada. Y por otra parte, vámonos a todo lo que pasó en la Fórmula 1 ya para ir cerrando este programa. Checo Pérez, quinto lugar en el Gran Premio de Australia, con una muy buena remontada, casi salió en el lugar o en la posición número 20, pero pues logró hacer varios rebases para llegar incluso al quinto puesto. Ya no le alcanzó para rasgar el podio o la cuarta posición, pero de igual manera, a pesar, pues tuvo muchas fallas, sobre todo a nivel técnico, donde el automóvil que utilizó, pues en este caso, pues hubo ahí varios percances, y no solamente con él, sino también con todo el tema, otra polémica más, con todo el tema del reglamento y de los jueces. Hubo 4 banderas rojas, que incluso hubo por ahí algunos temas, ¿no? De cortarle segundos a algunos corredores, el tema del safety car y también del peligro, ¿no? Que significa un tema de los choques. Pero a pesar de eso, pues salió este Gran Premio de Australia. Checo Pérez en quinto lugar, pues a pesar de los fallos técnicos, hizo una buena actuación, sí, pues obviamente porque tiene un muy buen carro, en este caso en la escudería de Red Bull, y logró hacer muy buenos ajustes. La carrera se la llevó Max Verstappen y Alonso pues logra otro podio más, en este caso con otra muy buena actuación. Vamos a ver cómo se encarrila con este resultado, cómo logran llegar al siguiente Gran Premio, que va a ser creo que el de Azerbaiyán en unas semanas, y pues a trabajar también en la parte del jueceo, porque es ahí donde también hubo varias polémicas en esta jornada de Fórmula 1, y sobre todo por ahí errores muy puntuales pueden llegar a costar no solamente el que un corredor llegue en una posición u otra, sino también en poner en peligro la integridad de los corredores, en este caso de forma pues muy alarmante. Y ahora, para llegar al final de esta review deportiva, rumbo a París 2024. Han habido varias buenas noticias
dentro de esta semana en el deporte olímpico, sobre todo en el deporte mexicano, donde tanto en la halterofilia, en gimnasia, también por ahí salió el fútbol americano y grandes campeonatos que se vienen a la puerta ya para definir o clasificar a deportistas mexicanos, o con esa posibilidad, pues arrancamos este rumbo a París 2024. Hablábamos la semana pasada del resultado que se estaba teniendo por parte de los halterofilistas mexicanos en un campeonato panamericano de la especialidad en Argentina. Pues ahora no solamente fue este chico que logró medalla de oro en los 58 kilogramos de peso, sino ya acabó ese campeonato y 7 medallas en total se lograron conseguir en todo este campeonato panamericano. Sobre todo Josué Said Medina con la medalla de oro, Laura Anaí Jiménez con 3 medallas de plata y Dayan Alejandro Aguirre Reyes con una medalla de bronce, tomando muy buena participación para los halterofilistas mexicanos, recordando a Soraya Jiménez como una de las grandes medallistas de esta disciplina, entre otras que han habido últimamente. Y con este buen hecho también vamos a lo sucedido en el Campeonato Mundial de Gimnasia, que se dio en este caso en Sofía, Bulgaria. Bueno, hasta por allá se dio, sí, normalmente por allá son esos mundiales. Pues tuvimos participación mexicana, al final de esta competencia, un buen resultado, podemos señalarlo, hay que trabajar mucho. Mariana Malpica, que quedó en 16ª posición, Carla Díaz en posición número 30, y de esta forma pues también hubo participación en estas competencias de alta envergadura dentro del deporte olímpico. Falta mucho que trabajar, eso sí, y como no, también el fútbol americano pues tiene avances positivos en su intención de convertirse en un deporte olímpico. Recordemos algunas reglas que emite el Comité Olímpico Internacional para que un deporte se vuelva olímpico. Pues debe practicarse en todos los continentes del planeta, tiene que tener presencia en menos de 120, 150 países, por ahí nos falla un poquito el dato, y pues de esta forma tener también una federación internacional, tener federaciones nacionales en cada país y obviamente todo un organigrama o un programa de desarrollo para este tipo de deporte con la intención de volverse olímpico. Y por otra parte, pues que también sea llamativo para los fans, y esto también significa en el tema de derechos de transmisión o de que en televisión se vuelva atractivo para el consumo de los televidentes o de los aficionados. Entonces, ahí va poco a poco el fútbol americano, enhorabuena, todavía falta checar algunos de esos detalles, como mencionamos, son algunas reglas para que un deporte pueda ser olímpico, y de ahí, pues, vámonos porque ya falta menos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 en San Salvador. Menos de 80 días, ya falta poco, ya estamos teniendo, o van a haber en estos días, varios torneos clasificatorios, algunos que ya están definidos, y también faltan menos de 200 días para la segunda parada en este año, pero ahora en los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile, menos de 200 días, también ya estamos teniendo, o van a haber algunos torneos para ello, y también en el paraatletismo faltan ya menos de 100 días para el Campeonato Mundial de Paraatletismo que se va a dar en París en este 2023. Y también pues otra muy buena noticia que fue la que nos enteramos en este fin de semana, que salió a través del Comité Olímpico Mexicano. Y esto es lo que pasó, de que va a haber un Grand Prix, en este caso, de paraatletismo en Jalapa, ya en
en estas fechas del 24 al 29 de abril de este año, y pues todo va a ser en Jalapa, Veracruz. Gran Prix de Paratletismo Jalapa 2023 ya se dio a conocer a través de Ana Gabriela Guevara, directiva de CONADE, además del Comité Olímpico Mexicano a través de José María Alcalá como su presidenta, y pues de esta forma vamos a tener este gran evento donde van a participar más de 550 atletas que representarán a 24 países, y también va a formar como parte de clasificación para los Juegos Parapanamericanos de Santiago de Chile 2023 y para el Mundial de París 2023 de que acabamos de hablar ahorita, y también los puntajes que se obtengan van a ser viables para poder clasificarse a los Juegos Paralímpicos del siguiente año en 2024. Entonces, todo esto vamos a tener en estas muy buenas noticias para todo el deporte, en este caso, pues el deporte olímpico, y también se anunció en estos días que vamos a tener por ahí Juegos Panamericanos de la especialidad para luchas asociadas. También se va a dar en Argentina, ya en próximas fechas se van a ir dando bien todos los acontecimientos, pero también vamos a tener en este caso pues Juegos Panamericanos en Argentina de la especialidad de luchas asociadas, y de esta forma pues vamos también llegando hacia nuestra sección final. Y como no, vamos a entrar a nuestro tiempo fuera. Y la pregunta sobre esta semana muy polémica, sobre todo tanto en el arbitraje, jueceo, en otros aspectos que involucran a la autoridad que pues lleva a cabo pues el curso de la práctica de un deporte, pues la situación es sencilla, ¿no? ¿Cómo usar la tecnología al servicio del deporte? Es una pregunta muy interesante, sobre todo estamos en el siglo XXI, es 2023 y muchos deportes todavía no terminan por emplear de buena medida, pues vaya, en este caso tan solo lo que es un videoarbitraje, ¿no? O para un chequeo de alguna jugada, de alguna reclamación por tal vez se marcó algo mal, algún puntaje, o en este caso como lo pasó en la Fórmula 1, ¿no? Que si por alguna razón no se checa bien algunos elementos que conllevan a un buen jueceo, pues incluso pueden poner en peligro la integridad de los participantes. En otros deportes, como bien vamos a irnos a la NFL, al básquetbol, al béisbol, donde los chequeos o el challenge, a veces como en deportes como la lucha olímpica, han tenido un buen avance, sobre todo para eliminar la polémica y generar una verdadera justicia deportiva, de beneficiar a quien realmente se debe beneficiar, tomando en cuenta todos los criterios para dar puntos, para quitar puntos, para descalificar, para premiar, etc. Esa es la intención de la tecnología al servicio del deporte. Falta mucha capacitación, muchísima, y sobre todo lo vemos en México cada semana en el arbitraje y el VAR que entró hace algunos años, y eso en general dentro del deporte del fútbol. Ya se probó en la Euro, ya se probó en la Champions, ya se probó en el Mundial. Aunque se han hecho buenos avances, todavía falta un poco más de preparación, pero no significa que la tecnología le va a quitar el trabajo al árbitro, que le va a quitar poder de decisión al árbitro. El árbitro debe ser el principal observador, ¿no? Y lograr hacer y tener a la tecnología de soporte para definir jugadas polémicas, o en este caso que sean injustamente marcadas. ¿Falta mucho por hacer? Sí, pero todavía pues hay que trabajar en esa cuestión del videoarbitraje, de las revisiones, la posición de la cámara, mucha capacitación, etcétera, entre otros. La idea
es ya no generar las polémicas del pasado, donde una mano de Dios nunca hubiese existido, donde un gol fantasma en la final de Inglaterra 66 también jamás hubiese existido, entre otras y varias polémicas en distintos deportes. Entonces, la tecnología debe estar al servicio del deporte, sí. De esta manera pues se va haciendo más justo y realmente gana quien debe de ganar. Con esto vamos cerrando esta review deportiva número 11, ya llegando a 11 programas. Gracias a todos los que nos escuchan a través de YouTube, a través de Facebook. Ahí nos hemos tardado un poco en iVoox, pero ahí vamos de poco a poco. Muchísimas gracias. A seguir disfrutando del deporte, a darlo a conocer, que es lo importante, y pues este medio de forma independiente y con muchísimo gusto pues nos agrada llevar esta tarea cada semana. Ya vamos de poco a poco y a seguir generando también cambios a futuro para que este programa siga haciendo lo suyo, que es difundir la cultura física y el deporte. Mi nombre es Abraham Báez y pues sin más, vámonos y nos vemos hasta la próxima.